Y vamos a arrancar con, bueno, una noticia de última hora que nos va a impactar a pesar de que parezca que no. Y es que el día de hoy la Fed, la Reserva Federal de Estados Unidos, dio un anuncio muy importante financiero. Aumentó en 75 puntos base la tasa de interés de Estados Unidos. En otras palabras, aumenta la tasa de interés de Estados Unidos. Esto parece poco, pero es mucho y va a acabar impactando de entrada en el peso que ya se ha encarecido y eventualmente en que también hay una mayor tasa de interés aquí en México y por lo tanto los créditos sean un poco más caros. Y este es un efecto mundial. La verdad es que aquí México tiene poco que hacer porque ante el hecho de que, bueno, dependamos tanto de Estados Unidos, al final es nuestro principal socio comercial, pues todo esto nos impacta. ¿Por qué es tan importante? Y bueno, vale la pena explicar un poco este fenómeno de las tasas de interés, la inflación y bueno, la impresión de dinero, que tiene mucho que ver. Ahora sí, como economista egresado del ITAM, más o menos les puedo comentar qué sucede. Está la inflación, este fenómeno de la inflación que es aumentar de precios y bueno, desde hace mucho tiempo pues siempre ha existido y la inflación siempre es lo peor que le puede suceder a un país. La inflación es una especie de impuesto, pero que pagan todas las personas, ¿no? Pero que no tiene el beneficio de que genere una recaudación. Entonces, siempre se combate la inflación. Entonces, la inflación, ¿de dónde nace la inflación? Bueno, hay la teoría, y creo que es certera, de que la inflación viene del dinero, de la impresión del dinero. En otras palabras, entre más billetes y monedas existen en una economía circulando, esta circulación genera más inflación. Entonces, para combatir la inflación, lo que se tiene que hacer es sacar el dinero de la economía. En lugar de que tengas 2 billetes de 100 pesos, vas a tener un billete de 100 pesos. No es que no tengas los 200 pesos. El problema es que no los puedes tener, por así decirlo, en tu mano. Y entonces esto, al no tener tu dinero para gastar, compras menos y por lo tanto al comprar menos, los precios bajan. Y lo contrario sucede. Si de repente en lugar de 200 pesos te dan y te regalan 100 pesos más, vamos a poner así, te cae del cielo, llega un helicóptero y te tira un montón de dinero de donde haya salido. Ojalá. En ese momento tú vas a hacer gastar más, compras más cosas, pero entonces los que te están vendiendo aumentan los precios. Ese es el fenómeno de la inflación que se encadena con el dinero circulante. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, en Estados Unidos pega la pandemia y entonces toman la decisión los estadounidenses de imprimir más dinero. Pero cuando hago imprimir más dinero, es imprimir monstruosamente más dinero. Empiezan a imprimir literal trillones de dólares. ¿Y dónde los empiezan a dar? Bueno, se los empieza a dar a los bancos, se los empiezan a dar a los grandes corporativos porque los rescatan, ¿se acuerdan? Estados Unidos rescató a un montón de empresas y una parte se los dan a los estadounidenses a través de cheques, de estos famosos cheques. Pero nada más pusieron a imprimir la maquinita de dólares, zum, 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 zum. Y entonces esto le decían en aquel momento, 2020, ¡ey! Esto va a generar inflación. Y decía el Tesoro, no va a generar inflación. No va a generar inflación. Van a ver. Ese fue el pecado original. Y ahorita, ¿no? Llegó el momento en que la inflación se ha desatado. Le quieren echar la culpa a Rusia. Pero lo cierto es que el pecado original es esta masiva. Pero no quieren decir cuánto. Impresión de dólares. ¿Por qué creen que hay tantas remesas en México? ¿Cuál es la razón? La razón que hay tantas remesas en México es que nosotros estamos recibiendo este excedente de dólares. De repente los paisanos pues les llega más dinero, les dan más cheque, les dan más ayudas, entonces los mandan a México. De una otra manera también aquí en México esta recepción de remesas históricas también ha impactado en la inflación, que quede claro. Esa es la razón también por qué han subido las remesas, esta masiva impresión de dólares. Entonces empieza a subir la inflación. Entonces, ¿qué llega al momento? Pues de la corrección. Se te desborda la inflación, tienen que corregir. ¿Y entonces qué tienen que hacer? Bueno, tienen que sacar dinero del mercado de Estados Unidos. Tienen que agarrar ese dinerito
y bueno, quitárselo a los estadounidenses. ¿Y cómo lo hacen? Subiendo la tasa de interés. Entonces de repente, pues este anuncio de que aumenta a 0.75%, pues parece un poco, pero si tenemos cuenta que Estados Unidos tenía como unos 10 o 15 años que tenía la tasa cercana al 0%, que ahorita esté en 1.25%, estamos hablando que se duplicó o más la tasa de interés. Y bueno, la verdad es que esto ha generado, manda la señal a todo el mundo de que Estados Unidos está en graves problemas económicos porque no hubiera tomado esta decisión nada más porque sí. Porque al quitarle el dinero, bueno, pues la gente se le va a encarecer los créditos, y por cierto, en Estados Unidos mucha gente vive del crédito, pero un montón de gente no tiene idea. Ahí es facilísimo sacar créditos, o sea, es facilísimo. Y les dan tarjetas de crédito. Bueno, todo eso va a subir. Van a empezar entonces a no pagar sus créditos. Van a caer en moratoria y podría desencadenar, por lo que pasó en 2008, una falta de pagos y una crisis inflacionaria. O sea que podría venir la recesión. Eso tumbó las bolsas en Estados Unidos el día de ayer. Todo cayó, ¿no? Hoy no cayó tanto porque ya ayer descontaron este anuncio. Y aquí en México empezó a pegar con que se encarece el dólar. Entonces ya no hay superpeso, pero bueno, no porque se esté manejando mal la economía, sino por todos estos efectos. Y por eso es tan importante tener claro lo que está pasando. Aunque entre todo México tiene una economía más estable que la estadounidense, porque aquí ya también se han tomado pasos de aumentar un poco la tasa de interés. Pero sí viene un momento que podría ser muy complicado para la economía mundial. Bueno, ya llegó Mauricio. Mauricio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos aquí. Ligeramente retrasado, pero ya andamos presente, pasando lista en este ganso informativo de el miércoles. Y bueno, como viste, Mauricio, que ya aumentó la inflación, la tasa de interés en la Fed hoy anuncia de manera, bueno, pues no inesperada, pero sí es histórica, desde 1994, casi 30 años, fíjate, casi 30 años la Fed no había anunciado un aumento así de la tasa de interés. De ese nivel es el problema económico en Estados Unidos. Por esto, inundación de dólares. Repito, Ucrania y Rusia tiene algo que ver, las sanciones también, pero en gran medida el pecado original es que hay muchísimos dinero, mucho billete. Y mucho billete pues que pues, nada más existe. Antes los billetes tenían un soporte en el oro, pero ya no. Ya el billete vale lo que vale el billete, ¿no? No tiene realmente ningún tipo de soporte. Antes, ¿te acuerdas que los billetes decían, se va a pagar un peso en oro al que tenga el portador de billete? Bueno, esto ya no existe. Ahorita el billete nada más realmente no lo soporta nada. ¿Estás de acuerdo? Sí, pues este es el resultado, o más bien es lo que se anticipaba desde el pasado viernes. El viernes, ya son varios días, estamos a miércoles, se dio a conocer el resultado de la inflación allá en los Estados Unidos, en donde llegó a 8.4%, que es la más alta en los últimos 40 años. Se sabía que Estados Unidos tenía ya una inflación importante, no se esperaba que fuera tan alta, y entonces este anuncio es lo que provoca pues toda esta semana negra, porque ha sido realmente una semana negra en los mercados financieros. Vaya, hasta las criptomonedas se derrumbaron. O sea, ha sido también un efecto generalizado en los mercados internacionales. Porque cuando se conoce este dato, lo que se había anticipado de que el Banco de Estados Unidos iba a subir la tasa en 50 puntos base o 0.5%, ahora empiezan a decir, no, ¿sabes qué? No va a ser suficiente. Entonces va a subir muy probablemente y empieza a correr la versión de que suba justamente 0.75%. Y eso derrumba todo, porque obviamente ya estamos hablando que mientras más alta la tasa de interés, pues la actividad económica baja. Justamente ayer el presidente habló sobre esto y hizo una comparación muy sencilla. Dijo, bueno, pues imagínense que la inflación es la economía, es un coche que se está sobrecalentando. Y entonces dicen los teóricos económicos que esta es la solución aceptada mayoritariamente en el mundo, que para enfriar ese coche hay que subir las tasas de inflación, las tasas de interés, perdón. Y entonces esa solución dice, el problema es que significa apagar el coche.
Y sí, dice el presidente, lo explicaba ayer, el coche se deja de calentar, pues ya lo apagaste. Pero el problema es que el coche deja de avanzar. Y eso es el asunto con estas tasas de interés. Al subir las tasas de interés, sacas dinero de la economía porque los inversionistas prefieren guardarla. Esa es la teoría económica en general, a grandes rasgos. Y entonces baja la actividad económica y genera lo que es la estanflación, que es poco crecimiento o casi nulo crecimiento con una elevada inflación. Y esto te puede llevar a una recesión. Esto es lo que están viendo los mercados, por eso es que se derrumbaron desde el lunes, el día de ayer todavía un poquito, y bueno, yo creo que hoy todavía van a caer un poquito más ya cuando se confirma este anuncio. ¿Ya se confirmó? No, que no cayeron tanto. No tanto, porque ya se venía anticipando, así es. Entonces todavía vamos a ver este efecto pues por unas cuantas horas más, incluso todavía el coletazo yo creo que hasta mañana. Pero pues este es el escenario que tú comentas, Nacho, por la impresión desmedida de dinero que se sigue imprimiendo. Se imprimió por la pandemia y ahorita se sigue imprimiendo para financiar la guerra en Ucrania. Pues, 40,000 millones de dólares. Sí, Mauricio. ¿de dónde lo sacan? Pues de la maquinita. Sí, le ponen print 40,000 millones de dólares. Sacan la maquinita y entonces con eso. Ese era en Ucrania. Exacto. Y Ucrania no se los gasta porque se los gasta es Estados Unidos. Porque ¿dónde va ese dinero? Bueno, se va a las armamentistas estadounidenses. Exacto. Que venden las armas y a Ucrania les entregan las armas. Que realmente no les entregan nada, pero bueno, vamos a ponerle así. O sea, no se va a la economía ucraniana, cuando menos estarían apoyando a Ucrania. No, se va directamente a la economía estadounidense, así que más inflación. Hoy, por cierto, anunció Biden que le iban a dar $1,000 millones más a Ucrania. Que me mande un poco. Sí, o sea. Sí, ya el problema ya es un exceso, o sea, ya no es el botón nuclear, ya es el botón de la impresión, como dices tú, le pones print, pum, pum, pum y salen los billetes. Ese es realmente también el problema que se viene dando, acentuado por las sanciones, ¿no? Y todo el efecto internacional también porque Rusia está jugando su juego. Rusia sabe que tiene un poder importante en el sector energético y en el sector alimentario y está moviendo sus piezas, y lo dijo el propio Vladimir Putin. Señores, aquí se viene un problema de inflación que les va a pegar a ustedes por las sanciones, y se viene un problema alimentario que les va a pegar a ustedes por las sanciones, y está sucediendo exactamente eso. O sea, nos está llevando al mundo entre las patas por sancionar a Rusia. Y esa es la decisión que toman los líderes de Estados Unidos y sus aliados de la OTAN. Y la pregunta es, pues, ¿qué están dispuestos a hacer? Literalmente, a dañarnos a todos con tal de seguir protegiendo sus propios intereses políticos y, como dices tú, Nacho, corporativos. Y lo cierto es que uno dice, ¿no? Porque en Estados Unidos es, bueno, o sigo imprimiendo dinero y sigo dando a la gente dinero y tengo inflación, que es indeseable, o dejo de imprimir dinero, bajo la inflación, es en teoría, pero entra una recesión, ¿no? Entonces, pues, solo son puras salidas negativas. Entonces, ¿qué pasa? Pues que en México se hizo algo distinto. E incluso lo reconoce un banco inglés. Y ojo, los ingleses son más neoliberales que los estadounidenses, digo, que quede claro. El neoliberalismo, originalmente el liberalismo, nació en el Reino Unido, en Inglaterra. John Stuart Mill es el creador del liberalismo. Y el liberalismo, acuérdense que es reducir el Estado, el gobierno, a lo mínimo y que gobiernen, por así decirlo, las empresas. Ese es, en síntesis, el liberalismo, y bueno, el neoliberalismo, bueno, es la continuación. Todos los ingleses son más neoliberales. ¿Y qué dice un banco inglés neoliberal? Barclays. Que en México los apoyos fiscales, los subsidios, han evitado que la inflación alcance el 9.7%. Dice un banco inglés, Barclays. Que los estímulos fiscales o los subsidios que el gobierno ha otorgado a la gasolina han evitado precisamente que la inflación llegue a este nivel. E incluso Barclays, porque esta vía de estímulos fiscales siempre es desechada por los neoliberales. No. La inflación, dicen los neoliberales, es un fenómeno monetario, lo que le está explicando, ¿no? La impresión de billete. Entonces, todo eso se daña. No se puede hacer más que la tasa de interés y ya. Pero en México se aplicó algo distinto. Se aplicó, bueno, a ver, la inflación, esa es la teoría mexicana,
viene de muchos ingredientes, pero uno más importante es la gasolina, la electricidad o la energía. Entonces, si controlamos esto, vamos a controlar la inflación. ¿Y cómo se controla? Bueno, pues en México, afortunadamente, todavía, Pemex, hay una empresa nacional que controla la distribución de la gasolina, la producción del petróleo, no está completamente privatizada. Y bueno, está también otra paraestatal que es la Comisión Federal de Electricidad. Entonces controlamos los precios a través de nuestros mecanismos, que son dinero, estímulos fiscales o también sin buscar lucro, y vamos a controlar la inflación. Y eso se aplicó no desde ahorita, desde que llegó López Obrador a la presidencia en 2018, y empezó este control de precios. Se desata la pandemia, después viene lo de Ucrania, se siguió con esto, y entonces este apoyo, pues, no solo fiscal, sino la intervención del gobierno en la energía, la economía, las energías mexicanas, lograron abatir la inflación energética. Por ejemplo, los precios de la gasolina han subido, pues, menos de, no sé cuánto ha subido, pero están 20, están 21, muy poco. Y esto ha logrado controlar la inflación. Lo dice Barclays. Y bueno, sí, está la tasa de interés que se ha subido, pero lo más importante es esto. Entonces la receta mexicana ha funcionado maravillosamente bien. Porque, ojo, no está sacrificando el crecimiento económico por la inflación, como dirían los neoliberales. Esto es súper importante porque dice incluso este economista, mira, es Gabriel Casillas, economista en jefe para América Latina. Dice: se han criticado un poco los subsidios, a mí no me gustan en lo particular, pero en las circunstancias en las que estamos y la forma como se ha hecho, creo que es correcta en este momento, ¿no? Es interesante, o sea, dice él, yo odio los subsidios, pero creo que sí sirvieron ahorita, viendo que la receta mexicana está funcionando muy bien ahorita. Pues es que en la teoría neoliberal los subsidios es como el pecado capital. O sea, subsidiar es intervenir en el mercado, y entonces al tú intervenir en el mercado, pues estás cambiando el resultado final de ese libre mercado. Por eso es que son siempre muy criticados y muy cuestionados. Pero pues sí, ante la realidad que se está viviendo, en donde también la globalización se impulsó con esta misma teoría económica, en donde se decía, bueno, es que si a México le sale más barato producir frijol, entonces que México produzca frijol y deje de producir todo lo demás. Si a Ucrania le sale más barato producir el trigo, entonces pues que ellos produzcan el trigo y que México se lo compre y todos salen ganando. Esa era la teoría. Ahora, lo que no se quiso anticipar en esta teoría es este escenario, que Ucrania no puede sacar su trigo, que México no puede vender su frijol, y ahora sí friéguense todos, porque ya no tienes los alimentos que necesitas. Y eso es también lo que queda expuesto, o sea, ya lo que quedan son las limitaciones de este modelo económico que se impulsó no solo en México, sino en el mundo durante tantos años, que es igual a este modelo energético de las energías limpias que se quiere impulsar, que con todo esto queda expuesto que pues los límites es que cuando el mundo está color de rosa, cuando todo está en orden, pues más o menos funcionan, más o menos, porque tampoco son el modelo ideal. Pero cuando se vienen tiempos de crisis, de inestabilidad, cuando vienen los tiempos, sobre todo de sacrificar una cosa por la otra para ayudar a los ciudadanos, esto no sirve. Y eso es lo que queda evidenciado en el mundo. Y ahora México, que viene impulsando desde el 2018, va un poquito más avanzado que otros países. Afortunadamente nosotros salimos de esta lógica con la llegada del presidente, y aunque todavía falta por avanzar, porque sí nos queda mucho, sobre todo en el tema de los alimentos, pues cuando menos el golpe se ha recibido, pero no se ha recibido tan duro como hubiera sido si hubiera estado Anaya, si hubiera estado José Antonio Meade. La verdad es que si hubiera estado cualquiera de los dos, la inflación en México, Nacho, estaría arriba del 10%. O sea, así tal cual, hay que decirlo. O sea, ahorita estamos en 7.5, la inflación estaría arriba del 10. Y yo digo que hasta cerca del 11. Imagínense nada más. Eso nada más aquí en nuestro país, sin tomar en cuenta el precio de la gasolina, sin tomar en cuenta también el efecto hacia las familias más pobres, porque ahorita los programas sociales están llegando
a la gente. No son un mero discurso, no son nada más un programa para que el jefe, para que la Rosario Robles en turno se quede el dinero de los programas sociales. Ahorita sí llega a la gente. Por eso es que ahorita también se tienen más beneficios de estos mismos programas. Entonces, se ha avanzado en este sentido, falta todavía mucho por hacer. Y sí, el golpe nos ha dado, por ejemplo, ayer martes, creo que fue el martes o el lunes, uno de los 2 días. No, el lunes, el peso se devaluó a 50 centavos, Nacho. Estábamos muy a gusto por debajo de los 20, 19.40, 19.50, y ¡boom! Estamos ya ahorita ya por los 20, 30, 20, 40. O sea, fue una devaluación importante. Pero pudo haber sido peor si no hubiéramos tenido este blindaje. Sí, claro, o sea, es que hay que entender que no nos podemos zafar de todo esto, ¿no? Lo importante es que tanto resiste México este embate que viene del extranjero. Sí, claro, o sea, al final fue por México la depreciación, pero bueno, la verdad es que de todos modos sigue muy estable. Ahorita la estabilidad es lo que también se premia. Bueno, vamos a otro tema, Mauricio. Fíjate que Cabeza de Vaca, pues en verdaderos problemas ahora sí. ¿Te acuerdas que, bueno, Cabeza de Vaca, fue desaforado y después recibió una orden de aprehensión? Pero no sé si te acuerdas que un juez en Tamaulipas empezó a amparar a Cabeza de Vaca. Fue el que lo amparó en contra de la orden de aprehensión, el que amparó a su esposa, el que también le amparó para que descongelaran sus cuentas, en particular de su esposa, etcétera, etcétera. Este juez de Tamaulipas fue el que hizo un desastre total. Pues, ¿qué crees? Fue detenido el juez en Tamaulipas que amparó a Cabeza de Vaca por amparar a Cabeza de Vaca. En un verdadero giro inesperado de las cosas, también el senador José Narro de Morena señaló que también hay una nueva orden de aprehensión contra Cabeza de Vaca. Y bueno, las cosas se van a poner muy duras para él. Vamos a escucharlo. Ayer fue detenido el juez federal Faustino Gutiérrez Pérez, juez federal que otorgó el amparo al gobernador todavía Cabeza de Vaca, planteando en su amparo que concedió que la resolución de la orden de aprehensión que se había girado transgredía los derechos fundamentales del que en ese momento ocupaba el cargo de gobernador y que por la Cámara de Diputados había sido desaforado. Una resolución que lo que buscó fue darle impunidad a un gobernador que había actuado y que actuó durante todo el proceso electoral en forma ilícita, y que eso ha obligado a la autoridad, a la Fiscalía General de la República, a emitir una nueva orden de aprehensión, que entendemos que hay ya un grupo de militares acompañando a la Policía Federal Ministerial para hacer la detención correspondiente. Nosotros felicitamos al Gobierno de la República porque creo que es muy importante luchar contra la impunidad que se quiere enmascarar con el tema de la oposición política y de la persecución para tratar de contar con impunidad a sus actos totalmente irregulares y a sus acciones que han encubierto ilegalidades en el caso de Tamaulipas. Entonces, nosotros convocamos al gobierno federal que se actúe con toda precisión, con toda prontitud contra este tipo de hechos, que es muy importante, para que se aplique la justicia. Nosotros hemos dicho que nadie por encima de la ley, ni nada al margen de la ley. Entonces, un juez detenido, la verdad es que es un tremendo escándalo que el que amparó a Cabeza de Vaca. Es algo que, por cierto, no ha sacado nada la Corte o el Consejo de la Judicatura, no han dicho nada, lo han mantenido muy secreto hasta que, bueno, José Narro lo exhibe el día de ayer. Y la verdad es que en medio de también la decisión de la Corte, en donde debemos recordar que un ministro proyecta quitarle la orden de aprehensión a Cabeza de Vaca.
pero entonces dicen que ya hay una nueva orden de aprehensión a Cabeza de Vaca y además todavía mantenerle el fuero, a pesar que nada más le va a quedar unos meses más con fuero porque ya va a entrar el nuevo gobernador. Pero de todos modos, ¿qué golpazo, si se confirma, Mauricio, al Poder Judicial, la detención del juez por amparar a Cabeza de Vaca? Sí, habrá que esperar esta confirmación. Es una nota, es una revelación importante la que hace José Narro sobre este tema. Fíjate que yo hoy en la mañana, revisando toda la información, me puse a rastrear por todos lados, ¿no? Alguna otra fuente, algún otro reporte, algún dato, algún indicio, cualquier mensaje que llevara esta información, y honestamente no la encontré. Entonces, no me gustaría decir que es una fake news, pero tampoco la pude yo confirmar. A mí generalmente cuando veo este tipo de datos, pues sí me gusta revisarlo 2 o 3 veces, sobre todo también para entender el contexto de la información, pero honestamente no encontré nada más que lo que dijo José Narro. Por ahí hay un desmentido que también es de una fuente bastante dudosa, entonces tampoco me queda claro que no haya sucedido. O sea, simple y sencillamente yo les podría decir que esto de la detención del juez, hay que aguantarnos tantito para ver si es cierto o no. Sí, me gustaría esto llevarlo con cautela. Lo de la orden de aprehensión, fíjate que ya esto lo había visto en otra fuente, esto sí que señala José Narro, que es Contralínea, que viene manejando la información desde antes de la elección, señalando incluso que hay también investigaciones que hoy confirmó el presidente de México y de Estados Unidos, porque bueno, hoy el presidente habló del oficio que recibió de la UIF de Estados Unidos, que se llama FinCEN, Financial Crime Enforcement Network, así se llama FinCEN, y que le habían informado a través de este oficio al gobierno de México que habían encontrado movimientos sospechosos de Cabeza de Vaca en Estados Unidos. Esto lo dijo él porque el abogado de Cabeza de Vaca dijo que esto era falso, que incluso eventualmente el oficio era falso. Y para esto entonces el presidente le pidió a la fiscalía que informara detalles sobre este oficio, porque bueno, también el presidente no va a andar hablando de oficios falsos, honestamente. Entonces, esto sí tiene más, como dice en las noticias, más tracción. Esto sí tiene, yo creo que más acierto. Sí, eventualmente ya están listas las órdenes de aprehensión, eventualmente puede ser una también en Estados Unidos. Y es que a Cabeza de Vaca se le acaba el tiempo, ya es inevitable. Con amparo, sin amparo, con juez, sin juez, etcétera, se le va el fuero en unos cuantos meses más. Todas y todos tenemos derecho a la identidad. Realiza el trámite de registro de nacimiento en cualquiera de las 185 oficialías del Registro Civil del Estado. Desde un día de nacido y antes de los 18 años, el trámite es gratuito. Secretaría General de Gobierno. Gobierno de Chiapas.